Hey, hello, once again, I'm Teacher Tao. ¿Tú sabes cómo se dice en inglés cara o sello? Ok, cara o sello en inglés se dice heads or tails. Heads or tails. Y bueno, la clase de hoy es related to something I have explained before. Es algo que tiene que ver con el participio pasado de los verbos, que ya se los expliqué en un video anterior. Y aquí debajo en la descripción de este video les voy a compartir el link del participio pasado de los verbos para que ustedes puedan tener clara la idea y puedan entender esta clase sin ningún inconveniente. Bueno, en esta clase vas a aprender a hablar en inglés sobre lo que tú has hecho. En resumen, esta clase es para hablar de lo que se ha hecho. Y es justamente esto a lo que se le conoce como el tiempo presente perfecto. Ok, para esto vamos a necesitar tres elementos. Lo primero es seleccionar la persona o la cosa de quien vas a hablar. La persona de quien vas a hablar se refiere al sujeto de la expresión. Tú puedes hablar de ti mismo, puedes hablar de tus amigos, del río, de la piedra, del mar, de la vida. Hay mucho de qué o de quién hablar. Lo segundo sería have o has. Have, has. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? A nivel de significación no hay ninguna diferencia, es el mismo verbo, solo que el verbo have se transforma en has cuando hablas de he, she, it, él, ella o eso. Es lo que se le conoce como las terceras personas del singular. Entonces ya sabes, cuando hables de él, de ella o de eso, vas a utilizar has en vez de have. Cuando tú dices María ha vivido en California, cuando dices María estás hablando de ella, por lo tanto sería María has. Si quieres decir el río ha estado muy sucio, cuando digo el río estoy hablando de eso, porque el río es una cosa. The river has been very dirty. Y lo tercero que vas a utilizar es el participio pasado del verbo principal. Para esto te recomiendo ver el video que te estoy compartiendo sobre el participio pasado de los verbos, porque si tú no comprendes el participio pasado de los verbos, difícilmente vas a comprender con facilidad de qué se trata todo esto. Dice que un verbo está en participio pasado generalmente cuando termina en ado o en ido, como comprar, comprado. Para los verbos regulares el participio pasado es muy sencillo, es simplemente agregarle la terminación ed al verbo, como el participio pasado de open sería opened, de close, closed. Claro que debemos tener en cuenta que para agregarle la terminación ed a un verbo, para convertirlo en participio pasado, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. Si el verbo termina... Ok, este es el participio pasado de los verbos. Si analizamos bien, el verbo haber parece un verbo parásito, porque necesita la significación de otro verbo para él llenarse de sentido. Cuando tú dices yo he, la gente dice yo he qué, pues yo he no está diciendo nada. Nosotros hemos, ese es el verbo haber, pero nosotros hemos no dice nada, no significa nada. Como cuando yo digo nosotros cantamos, nosotros leemos, ya la gente entiende de qué estamos hablando. Pero cuando yo digo ella ha, queda como un interrogante, ella ha qué. Es por eso que el verbo haber siempre necesita otro verbo que lo acompañe para poder tener significación, y ese verbo que lo acompaña siempre está en participio pasado. Yo he comido, yo he vivido, ellos han trabajado, nosotros hemos jugado, etc. Si yo quiero decir yo he trabajado sería I have worked. Yo he trabajado, I have worked. Ellos han encontrado a mi hermana. They have found my sister. Luciana ha entendido. Luciana has understood. Understood es el participio pasado de understand. Ahora vamos a ver las negaciones. Sería exactamente lo mismo, solamente que vas a poner not después de have o de has. Ya no vas a decir I have finished, sino I have not finished. Entonces, en las formas negativas vamos a utilizar have not, o en forma corta haven't. Have not, haven't. Y cuando es él, ella o eso, que sería las terceras personas de singular, sería has not o hasn't. Ella no ha venido, she has not come, o she hasn't come. Tú no has dormido, you have not slept, o you haven't slept. Ahora, las formas interrogativas. Para las formas interrogativas es lo mismo que en la forma afirmativa, solo que se intercambiaría la posición del sujeto con el auxiliar have o has. Entonces, para preguntar ¿tú has trabajado?, ya no sería you have worked, sino have you worked. ¿Tu hermano ha estudiado en Roma? Has your brother studied in Rome? ¿William ha estado aquí? Has William been here? Y cuando las preguntas son negativas,
o sea, forma interrogativa negativa. Sería solamente poner al inicio haven't o hasn't, luego el sujeto y luego el verbo principal en participio pasado. Por ejemplo, tú no has entendido. Haven't you understood? Tu padre no ha estado aquí. Hasn't your father been here? Tú no has comido aún. Haven't you eaten yet? Y bueno, esto es todo lo que concierne a el tiempo presente perfecto. Y si esto te interesa y quieres aprender mucho más con Teacher Tao, no te olvides suscribirte a mi canal, dale aquí donde dice suscribirse y activa la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de cada vez que yo subo un video. Y nos vemos en el próximo tutorial. Dios les bendiga. God bless you guys. Goodbye. Bye.